Amigas, amigos, bienvenidos a su programa República de Ciudadanos por Punto de Corte. Hoy tenemos un invitado muy especial, aunque todos los invitados son especiales, pero en esta oportunidad nos acompaña Simón García. Él es fundador del Movimiento al Socialismo El MAS, eso fue en el año 71. Cierto. En el año 71, además fue diputado al Congreso, dilatada experiencia política, actualmente es una figura independiente, además es un articulista y analista político. Los artículos que él escribe salen en Punto de Corte, altamente difundidos y los recomiendo. Gracias. Bienvenido, Simón, al programa República de Ciudadanos. Lo primero que quiero preguntarte, Simón, la situación del país. Negociaciones, vamos a decir, en un stand-by, congelamiento, están en una situación compleja. Y el gobierno trata de hacer vamos a decir, maniobras para que la oposición pelee entre ellos, elecciones adelantadas sí, elecciones adelantadas no. Hace poco vimos una decisión del TCJ en el cual pide en 6 meses elecciones en las universidades autonómicas. Eso ha originado algunas respuestas, vamos a decir, reactivas por parte de algunos dirigentes de oposición y sobre todo dirigentes gremiales de la universidad. Quiero preguntarte, ¿cuál debe ser la reacción de la dirigencia de las fuerzas democráticas del país? ¿Una decisión reactiva como la que hemos visto en algunos momentos o debe ser una decisión pausada, cabeza fría, pensando bien lo que va a pasar en el corto y mediano plazo? Bueno, yo creo que lo más parecido a una negociación, en el caso de la cultura popular venezolana, es el juego de truco. Una negociación está llena de gritos, de amenazas, de intentos de patear la mesa, y eso forma parte de todo el proceso, de todo el tira y encoge que significa una negociación. Se suspenden, continúan porque es un proceso conflictivo. Ahora, hay una necesidad objetiva de ambas partes, que es llegar a un entendimiento en función del país. ¿Gana el gobierno si se para de la mesa? Pues no gana, empeora la situación. ¿Gana la oposición si se para de la mesa? Pues no gana. Se mantiene una situación de bloqueo, de bloqueo catastrófico de las soluciones que el país requiere. Por lo tanto, yo creo que el movimiento de oposición debe mantener su línea estratégica, apegada a la necesidad de producir un cambio, de producir unas elecciones presidenciales, de producir esas elecciones con condiciones universalmente aceptadas en rango de transparencia y de resultado creíble, legítimo y válido. Yo creo que en esa perspectiva se puede unir el país, porque el 70% de los seguidores de Maduro y del chavismo están de acuerdo con que esto ya es inaguantable, con que es importante reconquistar el derecho a vivir. Me comentaste que al gobierno le interesa tener un acuerdo, pero uno ve a veces algunos voceros oficiales, Diosdado Cabello, que trata de decir que las negociaciones no sirven, no funcionan. Quiero preguntarte, ¿realmente al sector oficial le interesa que haya un acuerdo por el bien del país? Bueno, en todos lados hay brotes extremistas, es decir, que se aferran, en el caso del gobierno, al poder, que se aferran a la perpetuación y que no comprenden que lo que comprendió Emparan en 2 horas. Emparan se paró en la Plaza Bolívar de Caracas y vio a la gente, un puñito de gente, y dijo: yo tampoco quiero mando. Pero aquí no es un puñito de gente, aquí es, según las encuestas, más del 90% del país le están diciendo a Maduro que no quieren su gobierno, incluidos sus propios partidarios. Y el país está en una situación en la cual está siendo destruido por los 4 costados. Esa destrucción del país hay que pararla. ¿Eso le conviene a quién? A todos los venezolanos, incluso a los chavistas, que necesitan crear condiciones para mantener en el futuro su proyecto como una opción. Y mencionaste algo que me llama la atención, brotes extremistas. Quiero pararme aquí porque uno ve y se vio hace poco un ataque hacia Acción Democrática y sobre todo en la figura de su secretario general, Henry Ramos Ayub. ¿Qué opinión te merece? Porque ese ataque no venía del sector oficial, venía de sectores de la oposición. ¿Será que dentro de la oposición también esos brotes están haciéndole daño al país? Bueno, yo clasifico las actitudes, no significa que son comportamientos estancos, en 5 clases de actitudes políticas. Una de ellas es el inmovilismo.
Otra es la reacción conservadora. Otra es el pensamiento moderado, el centro. Otra, el radical, que es el motor de los cambios. Y una que es absolutamente inútil, que es la anulación de toda posibilidad de cambio, que es el extremismo. Y ahí, evidentemente, hay extremismo en la oposición. Su representante más importante es María Corina. Ahora, somos una oposición heterogénea y tiene que haber una zona de unificación, de entendimiento en esa oposición heterogénea frente a un adversario común y frente a una aspiración compartida por todos, que es el derecho a tener un país distinto. ¿Cómo se hace? Bueno, persuadir, combatir las posiciones extremas, matar la enfermedad y salvar al enfermo, no a las dos. Pero se puede lograr esa unificación, lo que tú llamas el centro político. Has escrito artículos sobre eso bastante, porque uno ve a veces que dentro de la oposición pareciera que hubiera posiciones irreconciliables. Por un lado está María Corina, que un día ataca a Henry Ramos, al otro día ataca a Juan Guaidó, pero se puede lograr en medio de esa heterogeneidad una unificación de criterios. Si la han logrado otros países en la lucha contra regímenes autoritarios y totalitarios, ¿por qué no la vamos a lograr los venezolanos? En todo caso, al margen de la viabilidad inmediata con la que aparezca esta posibilidad, tenemos el deber ético de luchar por aproximar esas posiciones, conservando el derecho a la diferencia y respetando que exista en una oposición tan heterogénea una pluralidad de posiciones, pero unidad estratégica, ¿sí? Variabilidad táctica. Y quiero preguntarte una pregunta difícil, porque vi hace unas semanas atrás un artículo que escribió Enrique Ochoa Antich, también que fue integrante del MAS, cual decía que definir a la oposición entre radicales y extremistas era como una especie de eufemismo, que toda la oposición era extremista. ¿Tú qué piensas al respecto de esa opinión de un hombre tan valioso como es Enrique Ochoa? Bueno, Enrique es un hombre muy valioso, pero muy conservador en ciertas opiniones. Yo tengo un ejemplo que a él le va a gustar, de una persona que fue radical y nunca extremista, Teodoro Pekov. Y en este caso, mencionaste a una figura clave que ya el 31 de octubre, si no me equivoco, se cumple un año de su fallecimiento. En este caso, ¿no haría falta en la política alguien como Teodoro Pekov? Bueno, cuando hay vacíos, los pueblos crean, satisfacen esos vacíos, llenan esos vacíos, satisfacen esas necesidades. Seguramente nosotros tenemos dirigentes que puedan cumplir con las funciones con las que cumplieron dirigentes históricos, de la calidad, de la formación, de la eticidad de Teodoro, o de Betancourt, o de Caldera, o de Jovito, o de Uslar. Entonces, de lo que se trata es en estos momentos hacer un esfuerzo por estar a la altura de los desafíos y responder a un asunto que es demasiado importante, asegurar que Venezuela pueda ingresar al siglo XXI, porque nos estamos quedando fuera de siglo. Mencionaste el tema del centro. Tú has sido uno de los promotores de un espacio que se llama el Todos Unidos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha ido el desarrollo del Todos Unidos? ¿Qué pasa dentro del Todos Unidos que ha tenido ciertas críticas porque lo catalogan como un espacio que va contra la política que encabeza Juan Guaidó? Bueno, muy curiosamente nosotros hicimos una conversación con Juan Guaidó, hemos conversado con Henry Ramos, desde hace mucho tiempo hemos conversado con Enrique Capriles, también con Rosales. Esto lo hemos intercambiado respecto a la importancia de que exista frente al desánimo, frente a la frustración, un canal, un conducto que impida que la gente vaya para la antipolítica o que vaya para el rechazo a los partidos. Ellos tienen respecto a Todos Unidos, todas estas personas que te he nombrado, una posición de comprensión. ¿Y se puede lograr un rescate de la política a través de Estados Unidos? Porque a veces pareciera que en las redes y en la opinión ven a Estados Unidos como una especie de partido político también. No, en absoluto. Nosotros no queremos ser, ni creo que podamos, ni tengamos con qué,
ser un partido político. Los partidos están allí, hay que fortalecerlos. Ahora, frente a los partidos es posible tener una actitud crítica, una posición autónoma que permita su fortalecimiento, pero que permita también ampliar el espacio de expresión de las demandas de la sociedad civil. Y en ese caso, la sociedad civil, porque me acuerdo una frase que decía Luis Michelena, ¿con qué se come eso? Cuando había la lucha de la sociedad civil y el propio Michelena sacó una respuesta de su estilo. ¿Cómo podríamos, y quiero decir, cómo definimos a la sociedad civil? Porque la sociedad civil es una cosa a veces hasta heterogénea o incluso muy etérea en muchos aspectos. Sí, bueno, ciertamente, pero sociedad civil en términos abstractos seguramente no nos aproxima a qué es lo que hay que comerse. Pero sí existe un amplio movimiento muy extendido en el país de organizaciones y de formas de asociación de los ciudadanos al margen de los partidos, algunas veces en conexión con ellos, algunas veces con mucha desconfianza respecto a los partidos, que está haciendo una labor cotidiana y que se basa en la solidaridad. Cuando hay una lucha de sobrevivencia entre los venezolanos, comienza a haber solidaridad entre ellos, al margen de si son chavistas o del gobierno o de la oposición, porque tienen necesidades comunes. ¿Y cómo logramos, y esto es una pregunta que hay que hacerla, porque en el 98 o 99 se vio eso, esa línea de que la sociedad civil no se convierta en la antipolítica en Venezuela? Bueno, yo creo que la mayoría de las manifestaciones de sociedad civil, de organización civil en estos momentos, están politizadas. Es decir, ahora, politizadas desde un punto de vista cívico, es decir, de preocupación ciudadana por los destinos públicos y no desde un punto de vista parcial o particular de un partido o de la lucha por el poder. Precisamente por eso es que la sociedad civil no le interesa ser ella misma un partido, sino organizarse de millones de minúsculas maneras que defiendan el interés y el derecho de los ciudadanos frente al Estado, frente al mercado, frente a los políticos y frente a las concepciones absolutistas de la política. Y aquí el tiempo es implacable, pero hemos visto que hemos desarrollado bastantes cosas, palabras concretas, lo que hace la experiencia en la política. Quiero preguntarte, los próximos retos de la oposición, ¿hacia dónde debe ir la oposición en estos momentos o qué debe alcanzar la oposición en el cual la gente se sienta que puede lograr algo y que no se sienta desesperanzada como pareciera que es lo que se está viviendo en la actualidad? La oposición debe sumarle al conjunto de amenazas, al conjunto de sanciones con las cuales está presionando el cambio, debe sumarle una oferta, una garantía de atracción que ponga a pensar en los venezolanos de que el cambio es posible, de que el cambio es necesario y de que el cambio se va a lograr. Excelentes palabras, ojalá que tus palabras sean difundidas, escuchadas. Haremos todo lo posible para que esta entrevista la oiga todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, Simón, por acompañarnos. Muchas gracias, Rafael. Un placer tenerte aquí. Amigos, ha sido todo por hoy aquí en República Ciudadanos por Punto de Corte. Nos veremos en una próxima ocasión.